¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que la última gran noticia en el mercado de fichajes fue esa salida de Antoine Griezmann rumbo al Atlético de Madrid y la llegada de Saúl cedido al Chelsea. Por eso, en este vídeo, como os comenté ayer, vamos a hablar de los problemas que han tenido en las últimas temporadas ambos jugadores y de cómo pueden encajar en su nuevo destino. Simplemente pediros que si os gustan este tipo de vídeos, antes de comenzar a analizarlo, dejéis vuestro like, os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Lo que vamos a hablar es muy importante que tengáis claro que es sobre los problemas que hemos visto, por ejemplo, de Antoine Griezmann esta temporada, porque el francés, yo no tengo ninguna duda de que si hubiese comenzado bien esta 21-22 no habría salido del FC Barcelona, viendo además los problemas de lesiones, de falta de recuperación en la zona de arriba del conjunto azulgrana. Por lo tanto, para mí es muy importante tener en cuenta el mal rendimiento, el bajo rendimiento, la falta de aparición en el juego que ha tenido el francés en estos 3 partidos de la temporada 21-22, contra la Real en el Camp Nou, contra el Athletic en San Mamés y contra el Getafe también en el estadio del Barça. Para mí los problemas comienzan también por un tema de personalidad. Creo que hay problemas futbolísticos importantes en el encaje de Antoine Griezmann, en la idea, en el esquema de Ronald Koeman, pero que también hay problemas de personalidad, de carácter, de sentirse importante o de problemas a lo mejor también de ego, por ser un futbolista que a lo mejor no tiene tanto ego como otros, y eso le hace verse un poquito por debajo, no asumir esa responsabilidad que demandaba el Barça después de la salida de Leo Messi. Y en cuanto a esto, creo que es muy importante, conectando el problema de carácter que a lo mejor ha tenido el francés en su etapa en el Barça con el problema futbolístico, entender, revisar las declaraciones que ha hecho él en etapas anteriores o en declaraciones anteriores. En 2019 el francés le decía al equipo: me siento más cómodo jugando con libertad, ya sea para ir a pedir un balón o para definir en el área. Es cierto que cuando me ponen a jugar en banda no tengo el regate ni la velocidad para el 1 contra 1. En Francia me he ganado el respeto, en la selección todos los balones pasan por mí, me siento mucho más libre como cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Por lo tanto, aquí lo que está queriendo decir, esto obviamente era durante la etapa de Leo Messi, es que él no jugaba en la posición que mejor le venía, que es, ya sabéis, como media punta por detrás de un delantero y teniendo libertad para moverse, caer hacia un lado, caer hacia otro, incluso bajar a recibir un poquito más atrás junto a los centrocampistas. Tampoco hemos visto a Antoine Griezmann esta temporada en esa posición, pero es que, como os comentaba anteriormente, un jugador de su nivel, de sus cualidades, aunque él comenta, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que no es un gran velocista ni que tiene un gran 1 para 1, sí que es un jugador inteligente, que sabe moverse, que sabe posicionarse bien en el campo, y por lo tanto para mí creo que es más un problema de incluso de falta de ego, de falta de carácter, de falta de entender lo que necesitaba el equipo de él en esta nueva etapa del Barça sin Leo Messi, y es lo que hemos visto en este comienzo de temporada, donde apenas ha participado del juego, donde apenas ha podido acercarse al área o rematar cerca del área, porque, como os digo, ha tenido muy poquita participación. Aquí creo que también hay que darle de mérito a la idea, al plan de Ronald Koeman, que, como ya le pasa también con otros jugadores, no está siendo capaz de potenciar, de sacar lo mejor de algunos de sus futbolistas, y por lo tanto para mí los problemas de Griezmann esta 21-22 son problemas tanto del jugador como del propio equipo, pero yo para un jugador de este nivel creo que hay que exigirle mucho más a él, que se revele, si no está cómodo en esa posición, que baje a recibir más atrás, en definitiva que tenga más movilidad y que, tirando más de imaginación, de iniciativa propia, sea capaz de sacar su mejor fútbol, o de por lo menos aportar, que es lo que no hemos visto en esta temporada. Y un detalle muy importante para entender por qué Antoine Griezmann pues a lo mejor no tiene ese ego o no es capaz de rebelarse ante las situaciones en las que le pone su entrenador, son unas declaraciones que él hizo, si no recuerdo mal, en Universo Valdano, hablando con Jorge Valdano, en las que decía que él tenía muchísimo respeto por los entrenadores, que así se lo habían enseñado y que en definitiva el míster mandaba y él no era quien para rebelarse o para hacer cosas distintas a las que le pedían. Para mí, como os digo, es un problema importante de personalidad, de carácter, o de simplemente cómo entender esa relación entre el entrenador
y el futbolista. Y en cuanto a su nuevo encaje en el Atlético de Madrid, yo creo que nadie tiene duda de que Antoine Griezmann va a brillar en el conjunto del Cholo Simeone. Él, el argentino, ha sido el entrenador que mejor rendimiento le ha sacado, incluso por encima del que le ha sacado su seleccionador Didier Deschamps, y por eso yo no tengo ninguna duda, además de tener en cuenta su relación personal, lo bien que se llevan, lo bien que se entienden y lo bien que ha potenciado Simeone a Antoine Griezmann durante todas sus temporadas, que va a rendir a un gran nivel y que para mí convierte al conjunto rojiblanco con esta incorporación, con este fichaje, en el favorito para hacerse con la próxima temporada en la primera división española. Por eso tampoco creo que haya ningún problema en ese tándem, en esa pareja que pueda formar con Luis Suárez, porque ya hemos visto que el futbolista uruguayo, incluso en algunas ocasiones, en algunos partidos, no ha sido tan importante. Lo vimos en esa eliminatoria de Champions contra el Chelsea, y esta nueva incorporación de Antoine Griezmann yo creo que también te permite tener otro perfil de delantero que además encaja a la perfección en los planes del Cholo Simeone, como se ha demostrado en temporadas anteriores. Y vamos a hablar ya también de esa otra pata de esta operación, porque obviamente ambas operaciones estaban conectadas. Si una no salía, la otra tampoco se podía completar. Saúl al Chelsea. ¿Qué problemas ha tenido el futbolista del Atlético de Madrid? Están muy claros, él los comentó en una entrevista, en una charla que tuvo maravillosa en ese mismo día, después de cerrarse su incorporación al cuadro londinense con Ibai en Twitch. La verdad es que os la recomiendo al 100%, porque él explica a la perfección qué problemas tuvo, por qué no ha podido sostener ese rendimiento que hace 2-3 temporadas era muy bueno en el conjunto del Cholo Simeone. Para mí la gran conclusión, y él la explicó perfectamente el propio futbolista, es que ha dejado de sentirse cómodo en la posición en la que jugaba, porque él es un futbolista llegador que necesita tener muchísima libertad para acercarse al área, en definitiva, para no estar anclado en una posición. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando el Cholo Simeone ha dejado de utilizarlo en banda, sobre todo en banda derecha? Saúl no encaja en la posición de centrocampista ni de mediocentro, ya que el Cholo Simeone, sobre todo en ese 4-4-2 que utilizaba anteriormente, no da tanta libertad a sus futbolistas. No os toméis esto como una crítica, simplemente es una descripción. Cada entrenador tiene su idea, su plan de juego, y yo creo que el Cholo Simeone le ha dado los suficientes éxitos, triunfos al Atlético de Madrid para seguir confiando en sus propias ideas. Al final yo creo que lo más difícil de entender es que Saúl no haya sido capaz de rendir con este cambio al 3-5-2, porque acompañando a Koke y a Marcos Llorente en esa línea de tres centrocampistas, parece que él hubiese podido tener esa libertad, esa llegada al área contraria, pero no sé si ha sido también un tema de un bloqueo mental. Al final, temporadas jugando como lateral, incluso la pasada muchísimos minutos como carrilero izquierdo, que es donde finalmente el Cholo Simeone le veía también para esta temporada. Creo que lo mejor para el club y para el propio futbolista era que finalmente el canterano del Atlético de Madrid se marchase, y ahora hay que hablar de cómo puede encajar en un Chelsea, donde en principio va a tener una posición dentro de la plantilla complicada, porque el conjunto de Thomas Tuchel utiliza un sistema de tres centrales con dos mediocentros, donde va a tener muchísima competencia: Jorginho, Kanté y Kovacic. Ninguno de estos centrocampistas tiene las características de futbolista box to box, de mucho recorrido, de llegada al área que tiene Saúl. Por lo tanto, cuando Thomas Tuchel quiera utilizar un jugador de este tipo, la única opción va a ser él, y esto obviamente va a hacer que Saúl tenga ventaja sin ningún tipo de duda. ¿Cómo se puede adaptar al esquema, a la idea de juego? A mí la verdad es que Saúl me ha dejado dudas cuando tiene que ser un futbolista organizador, un futbolista que cree el juego de su equipo, y por lo tanto no sé si va a encajar a la perfección en ese doble pivote que tiene muchísima importancia en la creación del juego, en el comienzo de los ataques. Lo que sí veo claramente es que el Chelsea, al no tener un centrocampista de esas características como las que tiene Saúl, no ha demostrado pues darle esa libertad a sus mediocentros para poder llegar al área sin tener tanta responsabilidad con el balón. Esta es la gran duda que a mí me genera esta cesión, esta llegada de Saúl al Chelsea. No sé si Thomas Tuchel, teniendo en cuenta además que ataca con muchos hombres, con los dos carrileros
con los dos mediapuntas y con el delantero, le va a dar esta libertad al futbolista nacido en Elche para llegar al área y tener bueno, pues esa comodidad en el esquema que le haga brillar. Esta es la gran duda para mí, lo vamos a ir viendo. Obviamente Saúl lo va a tener complicado porque tiene futbolistas de muchísimo nivel por delante que ya conocen el esquema, que conocen la idea, pero yo creo que el futbolista, bueno, propiedad aún del Atlético de Madrid, necesitaba cambiar de aires, necesitaba, como él mismo dijo, pues una nueva aventura, apostar por él mismo y demostrar que puede rendir a un gran nivel en esa posición de centrocampista. Vamos a verlo porque, como os digo, cuando él ha tenido que jugar junto a otro centrocampista, cubriéndole las espaldas, aunque sin tener demasiada libertad, su rendimiento no ha sido bueno. A mí me hubiese gustado, porque creo que encajaba muchísimo más, que hubiese llegado al Liverpool de Jürgen Klopp, que le da muchísima libertad para llegar a sus centrocampistas, que le pide ese recorrido que Saúl sin duda tiene y puede dar, así que no sé si es la mejor salida, pero está claro que el futbolista ex del Atlético de Madrid necesitaba sin duda salir del cuadro rojiblanco. Y lo que tengo también claro por las declaraciones del jugador y por las decisiones que había tomado en las últimas temporadas el Cholo Simeone, es que mientras el argentino esté liderando, esté entrenando al Atlético de Madrid, creo que Saúl lo tiene muy complicado para volver al cuadro rojiblanco. Quiero saber vuestra opinión en comentarios. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos en ninguno de los vídeos.